Muy buenos días a las personas que están conectadas a esta clase virtual. Soy Francisco Hernández, docente de la materia Problemas Socioeconómicos del País. Hoy hablaremos sobre modificaciones en la estructura económica con la incorporación del petróleo. El Pozo Sumaque 1 fue el primer pozo productor de petróleo en el territorio venezolano, ubicado en Mene Grande, el estado Zulia, que fue perforado en 1914. A partir, en esa época, Venezuela era un país eminentemente rural, cuando empezaron a explotar el primer pozo Sumaque, cuya economía de exportación está basada en el café. O sea, se producía divisa, el café y el cacao, correspondiente a un 90% de los ingresos en cuanto a divisas se refiere. A partir de la década de 1920, el petróleo desplaza a los productos agrícolas como principal fuente de divisas. Y es para 1925 el valor de las explotaciones de petróleo supera a las del café por primera vez. Repito que antes las divisas que entraban a nuestro país eran por el café y el cacao. Pero ya 5 años después de comenzar la explotación petrolera, ya desplazó totalmente a la parte agrícola y las divisas del café y del cacao, sobre todo las del café. Los campesinos abandonaron los conucos para irse a los campos petroleros o a las ciudades en busca de salarios fijos, mejores servicios de salud y educación. La explotación petrolera trajo consigo efectos que debilitaron la producción de alimentos, pues, ya que la agricultura quedó en el suelo y la entrada masiva de dólares le dio valor al bolívar. Comenzó a entrar divisas por el petróleo, haciendo que fuera más barato importar comida del extranjero que producirla en el campo venezolano. La incorporación del petróleo como recurso económico político a principios del siglo XX provocó profundas modificaciones en la economía de los países que poseían yacimientos de petróleo en sus territorios. Esas transformaciones impactaron en diversos aspectos. Primero, el surgimiento de nuevas industrias y actividades económicas. Fueron actividades que estaban relacionadas al petróleo, pues, que con la extracción, refinación y comercialización del crudo se convirtieron en atractivos fundamentales, generando nuevos empleos, nuevas empresas y oportunidades de negocio. En segundo plano, tenemos la transformación del sector energético, ya que el petróleo desplazó a otras fuentes de energía, convirtiéndose en la principal opción para el transporte. Lo que era carbón y esas cosas que se usaban anteriormente fueron desplazadas por los hidrocarburos. La industria y la generación de electricidad también influyó mucho, transformó ese sector energético, reemplazando, repito, a el carbón y otras fuentes de energía tradicionales. Tercero, el impacto fiscal y la redistribución de la riqueza, ya que los gobiernos de los países petroleros obtuvieron importantes ingresos fiscales por la explotación y la exportación del petróleo, lo que les permitió financiar programas sociales, inversiones en infraestructura, carreteras, industrias, etcétera, vías de comunicación y otros gastos públicos. Como cuarto, la influencia del poder político. Comenzó esa influencia del poder político, ya que con el control de los recursos petroleros, los políticos y la renta petrolera que la controlaban los mandatarios, generaron el ascenso de nuevas élites económicas y políticas en países con producción petrolera. Y como quinto,
la generación, o sea que se generaron los impactos sociales e impactos ambientales, ya que la industria petrolera, con la explotación y su funcionamiento, generó impactos y contaminación y también provocó la migración de personas hacia donde estaban estos yacimientos, impulsando el crecimiento de las ciudades aledañas a los campos petroleros y otros centros urbanos. Y es evidente, muy evidente, que la explotación petrolera ha generado impactos ambientales negativos, muchos, generados por el hombre, por la industria petrolera. Entre ellos la contaminación del agua y el suelo, principalmente. También la deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero. Todo eso contribuye a una degradación ambiental. Aunque se hicieron intentos como la reforma agraria del año 1960 para apoyar la agricultura, para promover, para tratar de rescatar esa agricultura, el país siempre terminó consolidando un modelo rentista, donde el Estado se convirtió en el principal distribuidor de la riqueza petrolera, aislando la producción agrícola a un segundo plano, yo diría un tercer plano prácticamente. En resumen, la incorporación del petróleo como recurso económico político tuvo un impacto profundo y complejo en la estructura económica de muchos países, los países en los que existían yacimientos de petróleo y que se estaban explotando. Esto prácticamente generó una importancia a nivel mundial de la explotación del petróleo. Y aunque el petróleo y sus subproductos y sus derivados contaminan mucho el ambiente y generan esos impactos ambientales fuertes, siempre es bastante difícil, ha sido muy lento pues la sustitución de las energías renovables, de las energías limpias, podemos decir, eólicas, energías del viento también y del sol, y también hídrica. A pesar de todo eso, siempre ha prevalecido pues, el petróleo por la facilidad de extraerlo y convertirlo en sus subproductos. Bueno, espero que sea de provecho o haya sido de provecho el tema que hemos desarrollado en esta clase. Hasta una nueva oportunidad.